presenta su informe al tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, el Centro de Estudios Legales Sociales, expositores señor Horacio Berbisky y doctor Damián Loretti. El CELS llega a esta audiencia en cumplimiento de un mandato de sus fundadores de contribuir a que nuestra democracia sea liberada de los resabios de la última dictadura cívico-militar. Así como defendemos la plena vigencia de esta ley, a cuya creación contribuimos desde la Coalición para una Radiodifusión Democrática, también hemos propiciado la depuración de este tribunal hace una década, la derogación del Código de Justicia Militar, la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, la modificación de los tipos penales que restringían la libertad de expresión, el adesentamiento de los lugares de encierro. Lo hicimos en todos los casos antes que existiera el actual gobierno. Celebramos la iniciativa de esta Corte en favor de la transparencia y la participación, pero no coincidimos en la transformación del amicus curiae en un subordinado amicus partis. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. Además, una confusa redacción de la acordada que dispuso esta audiencia redunda en que puedan abogar como independientes algunos partisanos camuflados. Nos hemos amoldado a esta injusta restricción que polariza y empobrece los términos de discusión para no agravar la ya escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde. No nos apartaremos del análisis técnico-jurídico. Por eso, los argumentos del CELS serán expuestos por el secretario de su comisión directiva, Damián Loretti, abogado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, excelentísima Corte. Vamos a hacer un análisis que estimamos cabe definir la constitucionalidad de la ley tanto desde una mirada basada en las reglas del artículo 14 y 32, con miras en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, cuanto en el derecho internacional de los derechos humanos. En ese plano, vamos a considerar que los principios y las declaraciones del sistema interamericano y de los relatores de libertad de expresión constriñen al funcionamiento del Estado argentino en las reglas que la propia Corte ha fijado en el reciente caso del ADC contra Estado Nacional, Berbisky o Carranza. La mención del principio 12 señala, del principio de libertad de expresión del sistema interamericano, señala que los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia. También dicen que no debe estar fijado por, o mejor dicho, que solamente debe estar fijado por reglas generales, cosa que el principio es interpretado en el año 2004 por el relator Bertoni, cuando señala que no se impide la existencia de un marco regulatorio antimonopólico que incluya normas que garanticen la pluralidad, atendiendo la especial naturaleza de la libertad de expresión. Y dice, particularmente en cuanto a la asignación de frecuencias, y no solamente en relación a las frecuencias. En el año 2001 y 2007, los relatores de libertad de expresión plantearon 2 declaraciones en relación a la regulación de la radiodifusión. Por razones de tiempo, porque ya lo hemos citado en el amicus, me voy a remitir solo a una frase de la declaración del 2007.
dice, en reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir, es decir, es una regulación ex ante, la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical, se deben dictar medidas especiales, incluyendo leyes antimonopólicas. Esto lo han dicho los relatores de libertad de expresión en el 2007. La relatora especial en el año 2009 dijo que la ley era un importante avance respecto a la situación preexistente en Argentina. El relator de libertad de expresión de Naciones Unidas en el año 2009 felicitó al Estado argentino en su informe a la Asamblea por la ley. En el marco de la mirada del principio 12, señala que los Estados deben dictar leyes. La pregunta a realizar en marco del principio 12 es ¿a partir de cuándo deben tener vigencia estas leyes? Porque si se asumiera que las leyes antimonopólicas o de regulación de radiodifusión o servicios de comunicación audiovisual que mencionan los relatores no tuvieran vigencia sobre las licencias actuales, estaríamos previendo que los relatores plantean una norma sin aplicación concreta en el tiempo o cuando venzan licencias. Si fuéramos a esta hipótesis, en Argentina estaríamos hablando en algunos casos 2024 o 2027. Si así fuera, además, todos los años empiezan y vencen licencias. ¿Cuál sería el día cero? En función de eso, voy a acompañar algunas reglas sobre el caso. La Cámara Civil y Comercial Federal menciona como base de su resolución, sobre todo, dos fallos, Comcast y Turner Broadcasting. La apreciación sobre Comcast para nosotros es incorrecta, porque efectivamente dice o reenvía a que la regla del 30% del mercado del cable no es aplicable. Había habido 5 casos Comcast antes y establece que no es aplicable porque reducir al 30% el mercado del cable mirado desde 1992 no condecía con la cantidad de nuevos actores, empresas de televisión por satélite y sobre todo empresas que ofrecían video, en ese caso las telefónicas liberadas por la ley del 96, a hacer radiodifusión y a la inversa el cable a hacer triple play. La mención no reconoce, o la crítica en el caso de la Argentina no reconoce que incluso por resolución de la Cámara Civil, que por la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo, ya las 5 de un caso llamado ATBC, las incumbentes telefónicas no tienen acceso, ¿vale? Es decir, las barreras de acceso legales planteadas hoy hacen que la resolución Comcast no pueda ser mirada de modo analógico porque los hechos no lo permiten. El caso Turner Broadcasting que usa la Cámara es un caso basado pura y exclusivamente en temas de mass carry, cosa que no está discutida en este caso, que tiene que ver con la obligación de pasar las señales locales que tienen las televisoras por cable. Dicho esto, también señalaría que a la hora de mirar este caso respecto de los hechos, también habría que mirar la cantidad de empresas y medios que se han cerrado a lo largo del proceso de concentración que ha habido en la Argentina, la cantidad de señales que no existen más y la cantidad de trabajadores que han perdido su trabajo o tuvieron que reinstalarse. En el caso Comcast, dice la Corte, en el caso del 2009, dice que lo que perdieron fue la capacidad de bloqueo, en virtud de la aparición de nuevos operadores, de nuevas redes, de los servicios de televisión dados por las empresas de telefonía, tanto como la televisión por IP o las 500 señales disponibles, dice textualmente la Corte de Estados Unidos. Hay otro caso Comcast, respecto al cual en el amicus nosotros citamos el voto de minoría, porque el voto de mayoría dice que no es apta la certificación de la acción de clase. En el voto de minoría de este caso Comcast del 2013 se establecen 4 reglas para ver la capacidad de predación o de exclusión o de apartamiento de la misma empresa Comcast en el estado de Filadelfia. Y allí se menciona la incapacidad de los competidores de comprar señales locales o de participar en las actividades locales o de ventas por la fijación de precios. En el marco de la jurisprudencia norteamericana, la cita de los casos Prometheus 1 y 2 que hicimos en el amicus guarda relación no solo con la capacidad de aplicación de reglas sobre la televisión abierta, sino que en ese caso están involucrados, por ejemplo, la Fox, que no es empresa de televisión abierta, y la Asociación Nacional de Periódicos, que tampoco es propietario de televisión abierta, dada la prohibición de propiedad cruzada que queda reafirmado en ese caso Prometheus 2, cuyo certiorari presentado por la Asociación Nacional de Televisoras fue rechazado por la Corte norteamericana en junio del año pasado. En Prometheus 2 dicen los jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia,
La limitación a la propiedad de los medios es una vía razonable para promover la pluralidad de puntos de vista y contar con medios de comunicación diversificados. La regulación continua de la propiedad cruzada por parte de la autoridad de aplicación no viola la libertad de expresión, cita textual. Las reglas de propiedad de los medios no implican manipular contenidos. Me remito por tiempo a la cita del caso Comcast 2013, si la Corte así me lo permite. En relación a regulaciones y techos de concentración o diversificación o desinversiones en la jurisprudencia norteamericana, en casos que no usan espectro, donde aparece la figura de la facilidad esencial o la equitativa asequibilidad de los recursos, la Convención Americana habla de frecuencias y de papel. Hoy hablaría de fibra óptica. Menciona un caso Associated Press del año 45, cito el voto del juez Black: el hecho de que un editor maniobre con noticias, mientras que otros lo hacen con comida, no hace, como destacaremos, sostener que un editor tenga un particular santuario en el cual pueda con impunidad violar leyes que regulan sus prácticas de negocios. Y agrega, la primera enmienda, lejos de proveer un argumento contra la aplicación de las reglas de la Sherman Act, presenta poderosas razones para lo contrario. La libertad de publicar está garantizada por la Constitución. La libertad para acordar a fin de dejar a otros fuera no lo está. En 1969, en un caso Citizen Publishing, la Corte de Estados Unidos entendió violatoria las reglas de competencia, primero la operación conjunta y luego la compra del diario Star por su competidor, que era el Citizen. En función de abreviar, lo que se hacía era una operación conjunta que dejaban separadas las redacciones, pero se fijaban precios, se hacían acuerdos de precios de suscripción y distribución y acuerdos de distribución de utilidades y control del mercado. Lo que dijo la Corte de Estados Unidos es, como última frase en su fallo, la venta del Star para nosotros parece muy adecuada. Y la resolución de la Corte requiere a los recurrentes a presentar un plan de desinversión del Star y del restablecimiento del competidor independiente y modificar el acuerdo de operación conjunta. A la hora de mirar las reglas de la desinversión, esta Corte, en Cablevisión con Municipalidad de Pilar, dijo que es imperioso recordar que los decretos y normas reglamentarias en cuanto a su derogación o reemplazo participan del mismo régimen que las leyes. Ningún derecho adquirido puede impedir su remoción del ordenamiento jurídico. Existen antecedentes de desinversión en la Argentina, inclusive en la vida de los medios de comunicación. Citaría Endesa, el proceso de desagregación de los paquetes accionarios de los acuerdos entre Fox, Pan American Sports y Torneos y Competencias en 6 meses. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual habla de 1 año y agrego a lo que decía antes, no solamente pone techo en la concentración del cable, sino en el mercado de servicios por suscripción. Vale decir, la mirada de Comcast que hace la Cámara es incorrecta porque la ley no regula la concentración solo en el cable, sino en el mercado de televisión paga, lo cual cambia sustantivamente la mirada del negocio, tal como la Comisión de Defensa de la Competencia dijo en el 2007, cuando autorizó la operación conjunta. Ambos mercados fueron mirados del mismo modo. En el año 2008, el Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones de la UNESCO extendió su documento llamado Indicadores de Pluralismo en la Comunicación. Entre algunas de las menciones, al señalar la situación de estrangulamiento de la libertad de expresión, no por monopolio, sino por concentración, dice que las reglas que deben fijar los Estados incluyen umbrales en base a criterios como participación del público, circulación, volumen de ingresos, distribución del capital accionario o derechos de votos, incluyendo integración vertical u horizontal. La forma exacta de la regulación depende del mercado y nivel de desarrollo y tamaño de los operadores. La ley debe tener incentivos para motivar su cumplimiento. En particular, dice la UNESCO, deben tener el poder de hacer desinvertir. La palabra desinversión está en UNESCO, no en el texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hacer desinvertir en las operaciones mediáticas cuando se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración. Insisto, no habla de monopolios como necesarios. Y en este sentido, me interesaría cerrar con 2 o 3 ejemplos más. Uno es el caso del Consent Decree del juez Green en la jurisprudencia de los Estados Unidos en materia de desagregación del AT&T con las 22 operadores de las Baby Bell.
Y por último, respecto a la entrada en operatividad de la vigencia de reglas y órdenes, está el caso de Standard Oil, en el cual la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que no solamente se fijaban reglas hacia el futuro, sino que se ordenaba modificar y sancionar lo que anteriormente estaba en infracción. Es decir, prohibir hacer en el futuro esos actos que hemos encontrado como violatorios de la ley y el ejercicio de la medida de reparación que debe ser efectivamente disolver la combinación, extensión y fuerza de funcionamiento conjunto que la posesión del poder obtenido ilegalmente ha traído y seguirá trayendo. Muchas gracias.